Vamos al capítulo número 10 de Hebreo y hoy el Señor quiere que hablemos acerca de fe. Amén. Vamos a hablar de fe. Porque no es que tengo fe, es que necesito fe. Ya tuve fe en el principio para creer en Cristo, creer en sus promesas. Ahora necesito una fe diaria para poder vivir en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos al capítulo número 10 de Hebreo y quiero que notemos algo. Todo el contexto del capítulo 10 de Hebreo, incluyendo el 11, incluyendo el 12, incluyendo casi todo el contexto de Hebreos, está conectado en número 1. Escucha esto, vamos a romper con esto. Número 1, ofrenda y sacrificio. Escucha esto, que quitó el pecado de en medio. Vamos a ver algo. Marisa, vamos a leer en el capítulo 9. Vamos al capítulo 9 primero. Capítulo 9, versículo 29. Capítulo 10, perdón. Capítulo 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Escucha esto. Según el capítulo 10, versículo 29, hay una expresión del apóstol Pablo que dice: cuánto mayor castigo recibirá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto, la cual, escucha esto, dice, en la cual fue santificado a través del sacrificio de Jesucristo, que es el que quitó el pecado del medio. A través de ese sacrificio nosotros fuimos santificados en Dios. Vayan entendiendo, fuimos santificados en Dios. Dice, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Amén. A veces hay cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y nosotros por nuestras actitudes no permitimos que el Espíritu Santo trabaje más profundamente en nuestras vidas. Y de eso se trata hoy el mensaje. Tener fe para dejar que el Espíritu de gracia, que es el Espíritu de Dios, trabaje más profundamente en nuestras vidas. Porque el Espíritu de Dios no vino a nuestras vidas para trabajar superficialmente. El Espíritu de Dios vino a nuestras vidas para trabajar profundo. Porque es en las profundidades donde se encuentran nuestras debilidades más fuertes que nos apartan de Dios. ¿Cuánto dicen amén? En el capítulo 10, el versículo 4, Marisa. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Dice, porque la sangre de los toros, los sacrificios que se hacían antiguamente, escucha esto, no podía quitar el pecado del medio. Pero ¿cuál fue la que quitó el pecado del medio? La de Cristo. Entonces todo el contexto del capítulo 10, capítulo 11, que es lo que vamos a enfocarnos hoy, está hablando acerca de sacrificios y ofrendas. Amén. Sacrificios, ofrendas y fe. Porque hay que tener fe en el sacrificio de Cristo. Si usted no tiene fe en el sacrificio de Cristo, usted no puede caminar con Cristo. Eso es un principio que está en la Biblia. Si nosotros no tenemos fe en el sacrificio de Cristo, nosotros no podemos caminar con Cristo correctamente como Cristo quiere que nosotros caminemos con Él. ¿Estamos acá? Entonces, a través del sacrificio de Cristo, el pecado fue quitado completamente del medio. En el mismo capítulo, Marisa, versículo 18. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas por el pecado. Entonces, queriendo decir lo siguiente, donde ya los pecados son quitados del medio por el sacrificio de Cristo, ya no hay necesidad de volver a hacer un sacrificio. Porque el sacrificio de Jesucristo fue perfectamente completo para quitar el pecado del medio. El que quiere seguir pecando es porque le da la gana de seguir pecando. Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue completo para quitarlo del medio. Amén. Eso es tener fe en eso. Quien no tiene fe en eso no puede caminar con Cristo. No puede caminar correctamente como el Señor quiere que nosotros caminemos con Él. ¿Estamos acá? Amén. A través del sacrificio de Cristo que nosotros somos santificados en Dios. Ahora, eso como número 1. Escucha esto. Santificación por su voluntad. Marisa, en el capítulo 10, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, ¿a través de qué voluntad nosotros somos santificados? A través de la voluntad de Dios. Por el cuerpo de Jesucristo somos santificados en Dios. Una vez y para siempre. ¿Estamos acá? Por eso que digo, el que quiere pecar es porque le da la gana de seguir pecando. Porque Cristo vino a quitar el pecado del medio. ¿Entienden eso? Amén. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Entienden eso? Qué lindo. Número 3. En esta fe en Jesucristo hay firmeza de nuestra, escuchen bien, firmeza de nuestra fe. Porque si nosotros decimos tener fe hoy en Jesucristo y mañana no nos mantenemos firmes en el camino del Señor, entonces yo te pregunto, ¿cuál fue la fe que tuviste?
No sé si entienden. Marisa, en el capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice que mantengámonos firmes, sin fluctuar la fe de nuestra esperanza. Queriendo decir que en la fe hay esperanza, hay fortaleza, hay firmeza. Amén. Cuando no nos mantenemos firmes en el Señor, es que no hay esperanza, no hay fe. Amén. Y 4, Marisa, versículos 24 y 25, de ahí mismo. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos nos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. Como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, eso habla de la pronta venida del Señor. Significando, escucha esto, que la iglesia en sus comienzos todavía no, esperaba la venida del Señor. Amén. Así que mantengámonos, dicen, no dejándonos de congregar. Para congregarnos, escuchen esto, para congregarnos tenemos que tener fe. Si nosotros por cualquier cosa dejamos de congregarnos, entonces ¿dónde está la fe que hemos tenido en Jesucristo? Amén. Dice, no dejando de congregarnos. Dice, porque, versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que devora o devorará a los adversarios. Amén. Entonces, escuchen esto, solamente quise tocarles esta parte o estos versículos en el contexto del capítulo 10 de Hebreo, para que entendamos, escuchen esto, que todo lo que tiene que ver con nosotros en Cristo Jesús, desde creer en Él, escuchen esto, desde creer en Él como Señor y Salvador personal de nuestros pecados, como para obedecer a su palabra, como para mantenernos firmes en la fe en Cristo, necesitamos fe. Si queremos que Dios se mueva entre nosotros, necesitamos fe. Si quieres que Dios se mueva en tu vida, necesitamos fe. Las cosas no pasan porque simplemente pasan. Las cosas pasan porque hay que tener fe. ¿Cuántos dicen amén? A la fe que el apóstol Pablo se refiere acá, no es simplemente cualquier fe. No es la fe, escuchen esto, no es la fe ni cuando el Señor llegó a nuestros corazones y nos dio salvación y vida eterna. Se refiere a una fe en caminar con Dios, en caminar con nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas. Los versículos que vimos anteriormente, vimos que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, con la santificación de su sangre. El único que pudo quitar el pecado de en medio se llamó Jesucristo. Vimos como también decía que no perdamos, el versículo 35 del capítulo 10 dice, no perdáis, dice pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. Versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Después más adelante en el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que, dice, de los que tienen fe para la perseveración del alma. Significando de que, escucha esto, el Señor quiere que nosotros perseveremos en el Señor, en todas las cosas, desde el día que creímos para ser salvos hasta el día que estamos hoy en la iglesia y venimos a la iglesia y leemos la Biblia y oramos y nos ponemos en práctica. ¿Y cuántos dicen amén? Todo esto tiene que ver con fe, amados míos. Amén. Y vamos a ver qué quiere el Señor ahora que nosotros aprendamos en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Vamos al versículo 6 del capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Escuchen bien. Aquí el apóstol Pablo, en el contexto que habla, no se está refiriendo a cualquier persona. Porque para ser salvo, tú no necesitas, tú lo único que necesitas saber es que Jesucristo vino de Dios y que perdonó nuestros pecados, que se sacrificó a sí mismo por nuestras vidas, derramó su sangre para ser salvo. Ahora, escucha esto, para nosotros experimentar a Dios y creer que en Dios nosotros podemos alcanzar ciertas cosas, tenés que tener fe. Si no, no puedes tener fe. Si no, no lo vas a recibir. Dice, y es galardonador de todos los que le buscan. La palabra galardonador es recompensador. ¿Saben cuántos han necesitado una recompensa de parte de Dios?
Amén. Pero sabes, para que recibirla tienes que tener fe. Dios no te la va a dar así porque así. Y vamos a ver cuál es la clase de fe que el Señor quiere que nosotros tengamos de Él. Para poder ver, para poder ver puertas que se abren, puertas que se cierran. Para poder entender cuándo y cuándo no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Necesitamos fe para eso? Sí, necesitamos fe para eso. Y aquí está en Hebreos. Vamos a leer el Hebreos capítulo 11, Marisa, empezando desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para un momentito, dame una pausa. Noten que el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido el universo constituido. De modo que las cosas que se ven hoy fueron hechas de las cosas que no se veían. Entonces, escuchen esto. Entonces, para tener fe, o la fe que el Señor quiere de nosotros como hijos de Dios, escucha esto, demanda a que tú tienes que creer, escucha esto, primero antes de ver las cosas que pasan. Tú no puedes decir que primero tienes que ver para después creer, porque si no serías un Tomás cualquiera, serías un incrédulo. Y el Señor le dijo, sé creyente y no incrédulo, porque te mandé a mis hermanos, te mandé a tus hermanos a que te dijera que me habían visto, no creíste. Y el Señor le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces hay una parte cuando ya creímos, cuando fuimos salvos en el Señor, que el Señor demanda de nosotros. Porque para obrar en Dios, escucha esto, para obrar en Dios, tú no necesitas salvación. Para obrar en Dios usted necesita fe. ¿Cuántos dicen amén? Ya fuiste salvo. Ya somos salvos en Cristo. Ya somos salvos en el Señor. Ahora, para obrar en el Señor, usted necesita fe. Para leer la Biblia, usted necesita fe. Para venir a la iglesia, como decía el contexto del capítulo 10, no dejando de congregarse, se necesita fe. Porque cualquiera que no tiene la fe, escucha esto, le puede saber a cualquier cosa, tanto la congregación, como leer la Biblia, como orar. ¿Cuántos dicen amén? Para ir a orar hay que tener fe. Porque el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Un pecador no puede agradar a Dios. Un pecador necesita la fe para que se arrepienta de la salvación y después necesita tener fe para mantenerse en el Señor. Amén. Que es un don que viene por el Espíritu Santo. Y esa es la fe que el Señor quiere de nosotros. ¿Sigue, Marisa? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Escucha, dice que por la fe, no dice que por la obra, dice por la fe. Abel, ¿cuántos conocen a Abel? El hermano de Caín. Dice, ofreció a Dios mejor excelente que su hermano Caín. El sacrificio que su hermano Caín. Y por la misma fe, Abel fue justificado. Porque su sacrificio fue mejor que el de su hermano. Sigue, parece. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice que Dios testificó de que Abel era justo. ¿A dónde nos lleva eso nosotros, amados míos? A la justificación en Cristo. Ya tú y yo hemos sido justificados en Cristo. Ahora, después de la justificación, tenemos que obrar en el Señor. Porque si no, ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está nuestra fe? Amén. Es imposible decir que hoy la tenemos y mañana no. La fe es un paquete de conjuntos juntos. Amén. Sigue, Marisa. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Escucha esto. Ahora hay otro hombre en la Biblia que dice, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Dios lo arrebató. Se lo llevó al cielo. Amén. Esto representa, escucha esto, esto representa o simboliza nuestra vida espiritual en el Señor. Cuando el Señor arrebate a su iglesia. Escucha esto, mira lo que dice. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios antes de que fuese transpuesto. Escuchen, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿A través de qué agradamos a Dios? A través de la fe.
¿Cuál fe? La fe que obra en Dios, porque dice que la fe que tuvo Enoc fue la fe que caminó con Dios. Y para caminar con Dios, amados míos, a ver, se los voy a poner de esta manera, más simple, escuchen bien, escuchen esto, se los voy a poner de esta manera. Para caminar con Dios, desde el punto que yo salgo de mi casa, te lo voy a simplificar así, para venir a la iglesia, estoy caminando con Dios. Desde el momento que salgo de la iglesia para ir a mi casa, estoy caminando con Dios. Desde que me levanto en mi casa hasta que me acuerdo, estoy caminando con Dios. Cuando voy a mi trabajo y regreso, estoy caminando con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es caminar con Dios. Dice, y Dios lo traspuso y antes de llevárselo al cielo, tuvo testimonio de haber caminado con Dios. Yo quiero esa fe todos los días en mi vida. Yo no quiero dejarla. Porque hay una parte, amados míos, escuchen esto, hay una parte que nos toca a nosotros. El Espíritu Santo viene y te revela, te enseña, te dice, y ahí es el momento donde tú o te suavizas con Dios o te enderezas con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Sigue Marisa, por favor. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Para un momentico. Escuchen esto, escuchen, mira lo que voy a explicarte acá. Hablamos de dos personas ahora, Abel y Enoc. Y dice que sin esta fe era imposible caminar con Dios. Porque es necesario que los que se acercaban a Dios, como se acercó Abel, para ofrecer su sacrificio, para caminar como caminó Enoc, perdón. Dice, es imposible agradar a Dios. Sin esta fe es imposible agradar a Dios. Una persona que no se congrega, ¿usted cree que está agradando a Dios? No, porque es un mandato de su palabra. Ahí yo me congrego en mi casa, yo soy de la iglesia. Eso no es agradar a Dios. Ahí no hay fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quien se congrega sabe, ha entendido que tener fe también es tener fe en la congregación. La congregación es la iglesia de Cristo. Amén. El versículo 7 dice, porque Noé, ahora vemos otro hombre. Acá dice, porque Noé, cuando fue advertido por Dios, por la fe Noé, perdón, gracias. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Cosas que no se veían, con temor, preparó el arca en la que, escuchen bien, en la que su casa se salvase. Por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene, ¿qué dice? Por la fe. ¿Qué representa todo esto? La Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra de todo lo que habría de venir. ¿Qué representa esto? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos que somos individuales para preparar un arca en la que nuestra familia se pueda salvar? Dice, fue advertido por cosas que no se veían, con temor preparó un arca. El arca es el Señor Jesucristo. Escúchenme ahora, el arca, nosotros estamos escondidos en el Señor Jesucristo. Pero dice que con temor Él preparó un arca. ¿Qué hacemos nosotros con temor para prepararnos nosotros? Si hay una parábola profetizada en la Biblia que dice que hubieron 10 vírgenes, 5 se prepararon y 5 no se prepararon. Hubieron 5 que con temor de Dios tomaron más aceite de la cuenta que deberían tomar, y las otras 5 no tomaron aceite más. ¿Qué es eso? No hay fe. Amén. No estoy hablando de la fe en Jesucristo para salvarnos, estoy hablando de la fe en Jesucristo para caminar con Él. No sé si van entendiendo. Para caminar y agradar a Dios en esta tierra. Sigue Marisa leyendo. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Para un momentico. Por la fe Abraham, siendo llamado, salió a un lugar para recibir la promesa. Abraham se le mostró primero la promesa para salir, o siendo llamado por fe obedeció para recibir la promesa. Amén. Sigue Marisa. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Escucha, dos cosas. Por la fe salió sin saber a dónde iba. Wow. Abraham no tenía un mapa. Abraham no tenía Biblia.
Abraham lo que tenía era un oído finísimo para escuchar a Dios. Cuando nos dice, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que congregarte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que ser humildes, tenemos que bajar la cabeza. Amén. Eso es tener un oído fino en el Señor. Eso es tener fe. Estamos acá. Amén. Sigue, Marisa. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Escucha, Abraham estaba esperando una promesa, una ciudad, la cuyo arquitecto dice es Dios. ¿Cuál es esa ciudad? La Nueva Jerusalén. Amén. Sigue, Marisa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Escucha, ya Abraham y Sarai, los dos eran viejísimos. Sarai estaba pasada de edad. Ya soy muy vieja, soy muy viejo. Ya no queda tiempo, es muy tarde. Mañana lo hago. Escuchen, mañana lo hago. Dice que por la fe ella tuvo fe y siendo estéril dio a luz. Porque creyó a la promesa de que el que lo había prometido era poderoso para hacer las cosas. Sigue, Marisa. Aquí, estamos leyendo todo esto del 11, que es solamente introducción, y voy a ir rapidito para que veamos cuál es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos en el Señor, caminando con Él. Amén. Marisa. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era de fiel quien lo había prometido. Dice, y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó fielmente al que lo había prometido. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha prometido que hoy no se han cumplido? La pregunta es, ¿tenemos fe para seguirlo creyendo hasta el momento en que se cumpla? ¿Cuántos están acá? Sigue, Marisa. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, Gloria al y como Señor. la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la prometido. Para un momento. Y aquí es donde voy a parar, porque ahí, si sigues leyendo, te aconsejo que lo sigas leyendo en tu casa después. Porque yo creo que lo que vamos a leer a partir de aquí en adelante ahora te va a llevar a que tengas hambre de lo que dice Hebreos con respecto a la fe en el Señor Jesucristo. Escucha esto, dice que conforme a la fe, todas estas personas, incluyendo Moisés, incluyendo todo lo que acabamos de leer ahora y todos los que están escritos ahí, dice, murieron sin recibir la promesa. Entonces, ¿qué es fe? Moverse en el Señor, caminar con Dios, hacer lo que hizo Abel, hacer lo que hizo Enoc, hacer lo que hizo Abraham, hacer lo que hizo Jacob, hacer lo que hizo José, hacer lo que hizo Moisés, hacer lo que hicieron todos estos hombres que conforme a la fe, ellos murieron viendo la promesa, pero no la recibieron. Esa es la fe que nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes en el Señor. De lo contrario, escuchen esto, de lo contrario, no es fe. El que dice que cree en Jesucristo es salvo. Soy salvo. Te vas para tu casa y sigues haciendo tu vida como te da la gana. O sigues pensando como te da la gana. O sigues haciéndolo como tú crees que debes hacerlo. Porque vamos a ver la fe, que es lo que nos lleva a nosotros a hacerlo. Pensándolo como tú debes hacerlo y como lo deberías hacer. ¿Estás bien? ¿Estás mal? Estamos mal. El versículo 1 de Hebreos 11, y aquí ya vamos a empezar a salir de la introducción. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven o la convicción de lo que no se ve. Número 1, certeza. La palabra certeza tiene que ver con algo que es verdadero. Cuando tú estás certero de algo, es porque tú sabes que algo es verdad. Es porque tú sabes que algo es verdad. Y la palabra, escucha esto, convicción, tiene que ver con una persona que está convencida de algo, no precisamente de que algo es verdad, sino de que camina con alguien. O que camina con algo. Amén. Yo estoy convencido de lo que camino. Y una persona que está convencida obedece siempre. Amén.
¿Entienden eso, verdad? Solamente quería explicarles eso ahí. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6. Entonces ahora a lo que el Señor tiene para nosotros con la fe. ¿Qué el Señor quiere de nosotros? Que caminemos con fe, que sirvamos con fe, que amamos con fe, que hagamos la obra de Dios con fe, que nos congreguemos con fe, que cuando oremos con fe. ¿Será que nuestra fe puede agradar a Dios? Bueno, lo dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya solo fuimos salvos, amados míos. Ya alcanzamos la salvación. Gracias a Dios por la salvación. Si no hubiera sido por Jesucristo, no podemos ser salvos. Pero ahora, ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Fe. Cuando tenemos fe, el Señor toma nuestras palabras y hace algo con ellas. ¿Cuántos dicen amén? El principio se ve, escucha esto, el principio se ve en esto. ¿Cuántos conocen la historia de Daniel en el libro de Daniel? A los 3 amigos de Daniel que metieron en un horno de fuego. Escuchen bien, ellos no necesitaron ser salvos, ya ellos eran salvos. Ellos eran creyentes en el Señor. ¿Qué es lo que necesitaron ellos? Tener fe en lo que la palabra decía. ¿Qué decía la palabra? No adores ninguna imagen. Y ellos dijeron, la palabra, nuestro Dios dice que nosotros no vamos a adorar eso. Eso es fe, hermanos míos. Marisa, versículo 5, versículo 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Escucha esto, nosotros por el Espíritu de Dios aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué cosas aguardar? Esperar en el Señor, tener paciencia, estar firme en el Señor. Sigue Marisa hasta el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Para un momentico, en Cristo Jesús hay una parte, escucha esto, en otra parte de la Biblia, no me acuerdo dónde está ahora precisamente, que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y aquí el apóstol Pablo dice, ni la incircuncisión ni la circuncisión vale nada, sino la fe. ¿Qué dice? Que obra por el amor. No hay algo más lindo que tener fe. ¿Cuántos quieren tener fe? Yo quiero tener fe todos los días. Ustedes saben que la gente que creen en la brujería tienen fe, ¿verdad? Ellos tienen fe, pero tienen fe en eso. Amén. Hay gente que tienen fe en un Buda. Tienen fe en un Buda. Hay gente que tienen fe, no sé, en un vaso de agua, en una vela, en una cosa rara de esa. Tienen fe en eso. No es que no sea mentira. Tienen fe en eso. Eso es fe. Pero no es una fe verdadera. La única fe verdadera es la fe que está en Cristo. O sea, tienen fe, pero están en el lugar incorrecto. No están en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada más lindo que tener fe en Jesucristo. Amén. Jesucristo, cuando vino a la tierra y caminó en persona, Él dijo muchas veces, el camino es estrecho y angosto. Hay que caminar por Él. Amén. No es fácil caminar en Cristo. Para congregarse es fácil. Muchas veces no es fácil. Pero tenemos que tener fe en congregarnos. Para leer la Biblia a veces es fácil. No, el enemigo, mira, nos ataca en la mente. Para orar a veces es fácil. No. ¿Cuántos dicen amén? A veces estamos tan cansados. El Señor mandó a sus discípulos en algún momento, oren para que no sean tentados. Y orando, el Señor, una hora regresaba y los encontraba durmiendo. A veces no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que tener fe para sacar un tiempo y orar a Dios. Para orar hay que tener fe, hermanos míos. ¿Y cuál es la fe esa? Es la fe que nos lleva a orar. Por la fe Abel le ofreció a Dios un sacrificio. Por la fe Noé, de cosas que no se veían, fue advertido de cosas que no se veían. Y con la fe, dice, con la fe y temor, preparó un arca en la que su familia se salvara. Amén. ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿Preparando qué? Preparándonos en el Señor. No sé si van entendiendo. Vamos ahora a entender, escuchen esto. ¿Cuál es la fe que nos lleva a nosotros a orar en el Señor? Porque ya vimos ahora 7 cosas de la fe, ¿sí o no? Ahora vamos a ver cuál es la fe que nos lleva a orar en nosotros. ¿Cuál es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos en Él? Escuchen esto. Como número uno, la fe en saber que Dios es soberano.
Si usted no sabe que Dios es soberano, usted no puede tener esta clase de fe. ¿Cuándo saben que Dios es soberano? Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 27 al 30, Marisa. Romanos 8, 27 al 30, Marisa. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Para un momentico. Dice que hay una persona que escudriña nuestros corazones y conoce las intenciones de nuestro corazón. Sigue, Marisa. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Para un momento. Dice la palabra que hay una persona que conoce la intención de nuestros corazones. Amén. Y dice que ese espíritu que está en nosotros, escucha esto, que es el espíritu de Dios, intercede por los santos. ¿Sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para un momentico. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es tener fe en que Dios es soberano y que todas las cosas que puedan pasar en nuestras vidas nos van a ayudar a bien. Nunca nos van a llevar a mal. Eso es creer que Dios es soberano. Amén. Sigue, Marisa. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Para un momentico, conforme a los que su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que tú seas salvo. ¿Cuál es el otro propósito de la iglesia? Es que caminemos con Dios hasta el día que partamos de esta tierra o el Señor llame a su iglesia al cielo. Eso es tener fe en Dios. Si caminamos con Dios hoy y mañana no caminamos más con Dios, no hay fe. Nunca tuviste fe. Sigue, Marisa. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que se fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Para un momentico, ya ahí está el 30. ¿De quién estaba hablando el apóstol Pablo? De lo mismo que acabamos de leer en Hebreos 11, en Hebreos 10. A todos aquellos antiguos. Escuchen esto. El sacrificio que nosotros hacemos para venir a la iglesia, por ejemplo. El sacrificio que hacemos para cuando vamos a orar. El sacrificio del tiempo que apartamos para Dios. El sacrificio que hacemos cuando damos de lo mucho que nos da Dios un poco. Cualquier cosa que nosotros hagamos en el Señor para su iglesia es un sacrificio. Y debemos de hacerlo como mismo lo hizo Abel. De lo mejor que tenía. ¿Qué fue lo que conoció Dios de Abel? El corazón. Y no dice acá Romanos que escudriña los corazones, conoce las intenciones. Dios conoció en Abel que sus intenciones eran diferentes que las de su hermano Caín. Dice, y ofreció a Dios mayor, excelente sacrificio que su hermano. Por la fe, escuche, por la fe. Amén. Cualquier cosa que nosotros hagamos en el Señor, estando en su iglesia, dentro del cuerpo, dice la Biblia que nosotros no estamos fuera del cuerpo. En donde quiera que usted se encuentre, en otro país del mundo, usted estará dentro del cuerpo. Lo que usted haga, lo hace en la iglesia. Amén. Esto es creer que Dios es soberano. Amén. En su soberanía, Dios es soberano. Escucha esto. Vamos a leer, Marisa, en Job, capítulo 9, versículo 1. En adelante. Entonces nosotros tenemos que tener fe para creer que Dios es soberano. Todas las cosas que pasan en nuestras vidas, estando en Cristo Jesús, pasan porque o no pasan porque tenemos o no tenemos fe. Cuando decidimos hacer las cosas con certeza y convicción, escucha esto, eso es fe. Certeza y convicción, verdad y obediencia. Verdad y obediencia a su palabra. Job capítulo 9, Marisa, versículo 1 al 12. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Para un momentico. Dice, ciertamente dice Job, yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Ustedes creen que ustedes tengan alguna manera de justificarse con Dios? No, ¿verdad?
Ninguno de nosotros tiene una manera de justificarse con Dios. ¿Sabe por qué no hay una manera de justificarse con Dios? Porque ya tenemos la Biblia. Ya tenemos la palabra. El Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con ella? ¿Qué hiciste con la palabra? ¿Qué hiciste con la fe que tuviste? ¿Obró la fe en tu persona o no obró la fe en tu persona? Sigue, Marisa. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Si el hombre pudiera contender o quisiera contender con Dios, ni una sola pudiéramos responderles a Dios entre mil. Porque no hay manera en que nosotros podamos justificarnos con Dios. Señor, pero que la verdad es que no tuve tiempo. No me alcanzó el tiempo. Señor, era muy tarde. Estaba cansado, tenía que dormir. Señor, no fui a la iglesia porque me quedé dormido. ¿Cuántos dicen amén? Congregarse es parte de caminar con Dios. Hacer la voluntad de Dios es parte de caminar con Dios. El apóstol Pablo dice, porque escucha esto, debiendo haber hecho la voluntad de Dios, es necesaria la paciencia. Porque después de haber hecho la voluntad de Dios, dice, recibiréis la promesa que Él ha prometido para cada uno de vosotros. Hay doctrinas por ahí que dicen lo siguiente, y yo no creo en eso, de que nosotros no tenemos que hacer nada. No, tú y yo no tenemos que hacer nada para salvarnos. Ya fuimos salvos. Ya Cristo nos salvó. Ya Él se sacrificó. Y con fe, amor y temor debemos hacer como hizo Abel, como hizo Noé, como hizo Enoc, como hizo Abraham, como hizo Jacob, como hizo José. ¿Todos eran perfectos? No. No eran perfectos. Pero tenían algo. Tenían fe. Tenían fe en un Dios vivo. En un Dios que alimenta nuestros corazones cuando tenemos fe. En un Dios que nos fortalece. En un Dios que abre puertas cuando tenemos fe. Y sabemos que en su voluntad Él las abre cuando las abres y cierra cuando las cierras. Tener fe en Dios es saber que su voluntad es perfecta. Porque a veces no entendemos, vamos a ver lo que dice Pablo, cuando a veces no entendemos la voluntad de Dios. Hay momentos que nosotros no vamos a entender la voluntad de Dios. Y tú dirás, ¿y por qué pasa esto? Cállate la boca, ten fe. ¿Cuántos dicen amén? Eso es tener fe, esa es la fe que Dios quiere de nosotros. Porque Job, escucha esto, Job estaba siendo en este momento maltratado. Estaba siendo afligido. Y él dice, ¿de qué manera voy a contender con Dios? Ni 1000 entre una le voy a ganar. Sigue, Marisa. Escuchen bien esto para que ustedes vean, porque a veces leemos toda la Biblia y hay cosas del Antiguo Testamento que no lo leemos. Pero mira lo que dice Job acá con respecto a la fe. Sigue, Marisa. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Escucha esto. Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Sí? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Escucha. Para un momento. ¿Quién se endureció con Dios y le ha ido bien? Ya no voy a hacer más la voluntad de Dios. Ya no voy a hacer más esto. Ya no voy a hacer aquí y allá. ¿Te irá bien? ¿Vas a estar mejor? ¿Quién se endureció con Dios y le irá bien? Sigue, Marisa. Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosos sin número. Para un momentico. Dice que Dios hizo la Osa mayor, la Osa menor, el sol, la estrella. Si Dios quiere y le da la gana, le dice al sol mañana, no saques más. Y se apaga el sol. Si Dios quiere, Dios dice mañana a las plagas tectónicas de las fallas de San Andrés, muevan sus columnas y se mueven y se acaba el mundo. Si Dios quiere. Entonces, ¿cuál es la fe que Dios quiere de nosotros? Que tengamos fe en eso. Eso es creer que Dios es soberano. Cuando nuestra fe, escucha esto, llega al punto
de saber, entender que todos nuestros caminos en Dios son por la plena y soberana voluntad de Dios, entonces aprenderemos a caminar con Dios. Esa es la fe que Dios quiere de nosotros. Nada se mueve, nada pasa si no es por la voluntad de Dios. Una hoja de un árbol no se cae si Dios no lo ordena, cae. ¿Están acá? Hay dos tipos de aguas. Escuchen esto. Hay dos tipos de aguas en algún lugar del mundo, que una es agua salada y la otra es agua dulce, y ninguna de las dos se juntan. Dime tú, ¿cómo puede suceder eso? ¿El hombre puede entenderlo? No. Hay cosas que Dios hace que el hombre no las entiende. Entonces, ¿cuál es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos en Él para poder caminar con Él? Esa fe que no trata de contender lo que no entiendes, sino de creer lo que no entiendes. Porque si lo crees y no lo entiendes, mañana lo entenderás porque lo verás. Eso es tener fe en Dios. Amén. Esperar a que sucedan las cosas para entonces caminar. No. Yo tengo que caminar antes que las cosas sucedan. ¿Están acá? Sigue, Marisa. Hasta el 12. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Escucha esto. Dios pasa por delante de nosotros y a veces no lo vemos. Está enfrente de nosotros y no lo vemos. Pasará, dice, y no lo entiendo. Hay cosas que yo no entiendo de Dios, pero por eso me voy a volver un incrédulo. No, porque no me voy a endurecer con Dios. ¿Quién se endureció con Él y le fue bien? ¿Cuánto dicen amén? Sigue, Marisa. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dice, ¿quién le dirá qué hace? Hasta el 12, ¿verdad? ¿Y quién le dirá a Dios qué hacer y cómo hacerlo? Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y en el momento que Él quiere. Lo único que Dios quiere es que tú tengas fe. Tú y yo tengamos fe y nos mantengamos en Él, creyendo. ¿Estamos acá? Proverbios, capítulo 6, 16, versículo 17. Entonces, ¿fe para qué? Fe para creer que Dios es soberano. Versículo 20 al 25. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Escuchen bien, sigue. Versículo 22. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Sigue. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Escucha esto, y aquí es donde quiero que entendamos algo. Hay caminos que a nosotros nos parece derecho, pero el final es camino de muerte. ¿Qué cosa es creer en nuestros propios caminos? Con lo que le he venido diciendo. Una persona, escucha esto, una persona que actúa en sus conocimientos, que confía más en sus ideales, que confía más en sus pensamientos, que confía más en cómo Él lo puede hacer y cómo lo debería hacer, porque la manera que Él lo hace es la mejor manera que debería hacerlo. Y no confía en el camino de Dios. Su camino es camino de muerte, pero no es camino de vida. No sé si van entendiendo. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. ¿Qué es esto? Creer que Dios es soberano. Seguimos. Fe, ¿para qué el Señor quiere que nosotros tengamos fe? Para entender que en su soberanía Él es poderoso. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Para un momentico. Vamos a leer el versículo 3, Marisa, otra vez. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sigue. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Escuchen esto. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo acá y está diciendo la iglesia. Dice que a Él le fue entregado un misterio. A mí, que soy menos que los demás pequeños
de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Quiero hacer una pausa acá y es la siguiente. Escuchen esto. ¿Cuántos saben qué significa la palabra inescrutables? La palabra inescrutable, grábatela en tu corazón. Lo que significa es lo siguiente, que no se puede averiguar y que no se puede entender. Hay cosas que nosotros en Dios no la vamos a entender. ¿Y qué demanda Dios de nosotros? Que tengamos fe. ¿Fe para qué? Fe para creer. ¿Fe para qué? Lo que hemos venido hablando. Fe para congregarnos. Fe para orar en Dios. Fe para leer la Biblia. Fe para orar. ¿Cuántos dicen amén? Fe para sacar tiempo para Dios. Amén. Inescrutables riquezas en Cristo, de las de Cristo, y de alcanzar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Por eso les estoy diciendo, oye esto, por eso les estoy diciendo, donde quiera que nosotros estemos, sea en tu casa, sea en el trabajo, sea estando acá en la iglesia local, sea estando en China, sea estando en otra parte del mundo, escucha esto, sea estando en otra iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo del Señor. Escucha esto. Y entonces dice que nos fue dada a la iglesia, escucha esto, por medio de la iglesia para mostrarle a los principados y a las potestades en los lugares celestes. Mira el versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha, mira el versículo 12. En quienes tenemos sabiduría y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Escucha esto. Por lo cual pido que no, ¿qué dice? Que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Sigue leyendo, Marisa, ayúdame, por favor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Qué más dice? A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Escucha esto, el amor de Cristo excede todos los conocimientos, ¿sí? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Detente. Qué lindo. Escucha esto, qué lindo. Mire todo lo que hemos leído. La sabiduría de Cristo, de entender y comprender cuál sea la voluntad de Dios. Dice que es ancha, es larga, es profunda y es muy alta, según el versículo 19, el versículo 18. Qué lindo, todo está muy bien. Pero mira lo que dice. Y aquel, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas en tu casa, en tu persona, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Cuál? La fe. ¿Qué es lo que Satanás ha logrado durante muchísimos años? Que la gente no obre con fe. Que no tengas fe al obrar. ¿Saben por qué? Porque analizamos cuando vamos a orar. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué no voy a recibir? ¿Me conviene o no me conviene hacerlo? Eso no es fe.
¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros razonamos en nuestros conceptos humanos, ya estando en Cristo, no fuera de Él, estando en Cristo, sea en esta iglesia, en otra, sea en otro país, en otra ciudad, en otro lugar del mundo, cuando razonamos muchas veces estando en Cristo, para creer, usted no tiene fe. Eso no es creer en la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios dice la Biblia, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. No se trata del que más corre o el que menos corre. No sé si van entendiendo. Pero dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y para agradar a Dios, escucha esto, lo único que agradó a Dios fue el sacrificio de Jesús. Escuchen bien, fue el sacrificio de Jesús. Pero ahora Pablo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando tenemos fe en el verdadero, que es en Jesucristo, nosotros obramos en el Señor. Porque nos ha mandado una comisión, que es predicar, enseñar, bautizar, discipular. Te ha mandado una comisión, congrégate, no dejes de congregarte. Ora, no dejes de orar. ¿Jesucristo lo enseñó o no lo enseñó? Ora, no dejes de orar. Escuchen esto. Hay personas que se levantan y ni siquiera le dan gracias a Dios. Ni siquiera dobla tus rodillas 2 minutos. Hay personas que se levantan y oran 5 minutos cuando se levantan. Y se pasan toda la semana orando 5 minutos cuando se levantan y 5 minutos cuando se acuestan. ¿Es suficiente? No. Hay que tener fe para sacar tiempo con Dios. Apartarte un rato, porque es ahí donde Dios te habla. En 5 minutos Dios no te va a hablar. Como único Dios te habla en 5 minutos es que Él tenga y deba de hacer algo en esos 5 minutos. Contigo o con otra persona. Pero en 5 minutos Dios no te va a hablar. En 5 minutos Dios no te va a dar algo profundo que Él quiera hacer contigo. O algo que Él quiera que tú hagas. En 5 minutos Dios no lo va a hacer. Tienes que sacar tiempo con Él. Tienes que sacar tiempo de leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Traga. Esta es la fe que Dios quiere de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Seguimos avanzando. Creer que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes que la que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El poder de la fe. Amén. Pero fíjense que el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Amén. Nos cuesta a veces doblar la rodilla. Judas, capítulo 1, el único que tiene, versículo 20 al 24. Pablo dice, según el poder que actúa en nosotros, Dios puede hacer las cosas mucho más abundantes de las que pedimos o entendemos. Sí. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Para un momentico. Vosotros, hermanos, orando, dice, en vuestra santísima fe. Dice, vosotros, hermanos amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Orando, ¿en qué dice? En el Espíritu Santo. Sigue, Marisa. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Escuche, qué lindo. Sigue. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Para una pausa, quiero que veamos un momentico. Dice, con la edificación de nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mira lo que dice Judas. Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿A cuántos les han predicado acerca del infierno? A muchos, ¿verdad? Tenemos que predicarles para que sean, ¿qué? Arrebatados del infierno. Dice, del fuego. Y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún su ropa contaminada por su carne, que es pecado. Para obrar en estas dos cosas tenemos que tener fe. Sigue, Marisa.
y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso para presentarnos delante de Él sin caída y sin mancha. Tenemos que tener fe para apartarnos de las cosas del mundo. Tenemos que tener fe para saber cuando Dios dice que no o cuando dice que sí. Tenemos que tener fe cuando la palabra dice no os juntéis con yugos desiguales. Amén. Es bueno tener misericordia, según lo que está hablando Judas acá, de la gente del mundo. La gente que vive en aún su ropa está contaminada por el pecado de ellos. Yo no me permito ponerme ropa de alguien del mundo. Eso es anatema, según la Biblia. Su ropa está contaminada por el pecado. Ahora, ¿yo lo puedo analizar humanamente? No, porque es espiritual. Si lo analizo humanamente, digo, no tiene nada que ver y me la pongo. Su ropa está contaminada por el pecado también. Por su carne. Dice, aún tener misericordia de ellos, teniendo temor, porque su ropa también está contaminada por el pecado. Por su carne. Ahora, si yo lo analizo en mi razonamiento humano, no voy a poder tener fe en creer que eso es lo que dice la Biblia. No sé si van entendiendo cuál es el propósito de la fe. Esta fe es la que agrada a Dios. Amén. Sigue, Marisa. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta fe demanda humildad de nosotros. Estamos cerrando. Escucha esto. Y vamos a cerrar con la parte más importante de toda la predicación. Porque mira que hemos hablado de ejemplos de fe, ¿verdad? Vimos el ejemplo de Abel, el ejemplo de Enoc, el ejemplo de Noé, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de José, de Moisés. Todos se encuentran en el capítulo 11. Léase el capítulo 11 de Hebreos para que vean todos los hombres de fe que hubieron ahí. Y cuál es la fe que Dios demanda de nosotros, porque dice, sin esta fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que ahí está Dios, que Dios es real, que es verdadero, que Él está ahí. Y es galardonador, recompensador de aquellos que tienen esta fe. Amén. Vamos a ver la parte más importante. Lo que le pregunté al principio. Y aquí es donde vamos a llegar. Y aquí es donde yo creo que algunos van a decir, wow. Como lo dije yo, dije, wow, Señor, qué grande tú eres. Qué lindo tú eres. ¿Será que Dios se impresiona con nuestra fe? Mateo capítulo 8, versículo 10. Y aquí vamos a entender, escucha esto, para que usted entienda, escucha esto, que no se trata de decir que eres cristiano. Porque somos cristianos por la plena gracia, sacrificio, favor de Jesucristo en la cruz del Calvario de entregar su vida por nosotros. No se trata de simplemente decirlo. Se trata de obrarlo en el Señor. De creer a su palabra. Hemos visto su palabra, dice, congrégate, ama, perdona, da, recibe. ¿Cuántos dicen amén? Hay que tener fe para obrar en eso. Hay que tener fe para dejar algunas cosas a un lado y ponernos a hacer las de Dios. Hay que tener fe para eso, hermanos míos. Yo lo he hecho y le doy gracias a Dios todos los días, porque no es que tengo la fe para hacerlo, necesito la fe para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días le pido a Dios la fuerza, le pido a Dios la fortaleza en la fe para hacerlo, porque si no, no puedo. Escuchen bien. Al oírlo Jesús se maravilló. La palabra se maravilló que se usa en el griego, es una palabra que dice se escandalizó. Pero no fue que se escandalizó de la mala manera como nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra escándalo. No, fue que hizo una expresión tan grande que dijo, ni aún en Israel, ni uno solo, dijo, he hallado esta fe. ¿Cómo que dice? Tanta fe. ¿Y ustedes saben el contexto? ¿Cuál es el contexto? Jesús venía caminando y se le acercó aquel centurión y le dijo, mi siervo, al que yo amo mucho, se muere en mi casa. Y Jesús le dice, escuchen bien,
Porque solamente hay 2 pasajes en la Biblia donde sucede esto. En este y en otro. En más ninguna otra parte de la Biblia sucede. Que fueron los 2 lugares donde Jesús se maravilló. Escucha esto. Y Jesús le dice al centurión, bueno, vamos a tu casa. Y el centurión le dice, no, soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Yo sé que tu palabra lo puede hacer si lo envías. Porque yo también soy hombre sujeto a una ley. Escuchen bien, yo soy hombre sujeto a una ley. Y tengo personas bajo mi mando que le digo, haz esto y lo hacen. Y le digo, ve allí y va. Y le digo, ven acá y viene. Yo sé que tu palabra, si la envías, va a ser sano. Y ahí es donde el Señor le dice, al oírlo Jesús, aquel hombre, le dijo, se maravilló y le dijo, wow, no hay más fe, no ha habido fe, no existe fe como la que ha tenido este hombre. En Israel no existe uno que creyó en la palabra de Cristo y le dijo, no soy digno de que vayas a mi casa. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que creamos a su palabra. Palabra para creerla. ¿Para qué? Para obrar en ella. Si no obramos en su palabra, somos como nada. ¿De qué sirve decir que somos cristianos y no practicamos los principios cristianos? ¿Hay que practicarlos para ser salvo? No. Ya fuiste salvo para practicarlos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús se maravilló con la fe de este hombre. Se escandalizó. Dice una traducción griega. Jesús se escandalizó. Hizo gran escándalo. Diciendo, wow, el mismo Dios, el mismo Jesús, dijo, wow, wow, wow. Tremenda fe que tiene mi hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús no se escandalizó cuando Pedro lo dijo, más en tu palabra lo voy a hacer. No. En ese momento Jesús no se escandalizó. No se maravilló. Vamos a otro contexto. Mateo 15, versículo 21. Yo lo voy a leer, mi hermana, ¿oíste? ¿Estamos todos ahí? ¿Estamos todos ahí? Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La señora, escucha esto, una señora cananea, venía detrás de Jesús diciéndole, Hijo de David. ¿Qué reconocía ella en Jesús? Que era rey. Escuchen bien, que era rey, Hijo de David. Ten misericordia de mí. Pero Jesús no le respondió palabra. En otras palabras, la ignoró. Que ahora venga una señora, mira, ora por mí para que, y yo la ignoro. No, ni de palabra respondía. Y la señora atrás de ti, ahí, corre. Y tú no le digas nada. Pero llega un momento, escucha esto, donde los discípulos, pero Jesús no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, Señor, despídela, está fastidiando mucho. Está molestando mucho. Despídela. Pues daba voces tras nosotros. Respondiendo Jesús, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. La respuesta de ese Dios tan maravilloso, la respuesta de Jesús, nuestro Señor amado, a una gentil, a una cananea, a una mujer que no tenía nada que ver con Israel, porque Jesús dijo, yo fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. La ignoraba. ¿Ustedes creen? A lo mejor Jesús no sabía lo que estaba pasando, pero Jesús se le tenía diciendo, Señor, dale paciencia, sigue dando paciencia, sigue ahí, que siga. Porque el Señor quiere mostrarnos un principio. ¿Cuál es el principio que quiere el Señor mostrarnos? Dice, entonces, escucha esto, entonces ella vino y se postró, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bueno tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Escuchen la respuesta de esta mujer.
Y ella dijo, sí, yo entiendo, Señor. Es verdad, no es bueno echarle el pan a los perros. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Versículo 28. Entonces respondió Jesús y dijo, ¿qué dijo? Oh, mujer, grande es tu fe. ¿Cuántos quieren tener esa fe? Yo no quiero tener la fe para que el Señor se escandalice de mí o se maraville con mi fe. Porque el Señor no se maravilla con nuestra fe, porque el Señor conoce todo lo que vamos a hacer, todo lo que va a pasar. Pero está el ejemplo, está el principio. Aquel hombre le dijo, si tú envías la palabra, yo sé que el Señor, que mi siervo va a ser sano. Cuando él regresaba a su casa, vinieron a él al encuentro sus siervos y le dijeron, fulano se levantó de la cama, está sano. ¿Por qué recibió? Porque creyó que aún Jesús, sin él ir a su casa, tenía la palabra y tenía la potestad de decir, sánalo. Si tu palabra va, yo sé que sucederá. Y acá la mujer le dice, aún hasta los perrillos comen de la mesa que se cae, de los perrillos comen de las migajas que se caen de las mesas de sus amos. Y Jesús le dice, grande es tu fe. Y aquí va, escucha esto, y aquí va lo otro. Jesús no le dijo, escucha esto, Jesús no le dijo, sino que, ¿qué dice? Hágase contigo como qué, como tú quieres. No sé si entendieron el principio. Hágase contigo como tú quieres. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, grande es tu fe. Fe para venir a los pies de Cristo. Fe para rogarle a Cristo. Fe para obrar en Cristo. Esa es la fe que agrada a Dios. Mira cómo el Señor se agradó. Oh, wow, mujer, grande es tu fe. Al centurión le dijo, no se maravilló, dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Israel tenía la palabra, tenía la ley, tenía la letra. Ni en Israel he hallado esta fe. A un gentil, a un romano. Y el Señor dijo en algún momento, hallaré fe cuando venga a la tierra. Necesitamos acá. Amén. Para ser cristianos necesitamos fe. Porque el cristianismo no se trata de decir que lo somos, sino de demostrar que lo somos. En todo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Desde que venimos a la iglesia y salimos de ella. ¿Cuántos dicen amén? En nuestra casa, con nuestra Biblia, que es nuestra palabra, la palabra de Dios en nuestras vidas. Leerla, sacar tiempo de oración. Amén. Y Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y en esta fe vemos donde Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios en la tierra, se agradó y lo mostró. Está escrito para que lo mostremos. Para que lo veamos. Jesús se agradó. Sí, en hebreo está escrito, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe? La fe que nos ayuda a orar, hermanos míos. No tenemos que hacer obras en el Señor. No, para ser salvos no. Esa es la obra de Cristo. Pero para obrar en el Señor, sí necesitamos tener fe. Amén. No sé si entienden cuál es el principio. Sin esta fe es imposible agradar a Dios en todo lo que hacemos en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener esa fe? Amén. Eso es lo que nos demandaría el Señor el día de mañana cuando estemos en su presencia. ¿Qué fe tuviste? Amén. ¿Qué sacrificaste con fe? Lo que usted no sacrifica con fe, lo sacrificas igual que Caín. Lo que usted no sacrifica con fe, lo sacrificas igual que Caín.